Estamos en el 2080, en un aula de clase en la Universidad Uniminuto, en donde se encuentran dos estudiantes llamados K34 y B52, en donde se encontraban en una situación muy preocupante, debido a que su tutor o maestro le solicitó una investigación sobre la teoría de la personalidad, partiendo desde la psicología analítica de Jung, pasando por la psicología individual de Adler y culminando con la teoría cognitivo-conductual de Bandura. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo vas con la investigación que debemos realizar? Hola, compañero. La verdad, bastante preocupado. Ya en 2 días toca entregar el informe y no sabemos casi nada sobre estos temas. Tranquilo, tengo una solución. Podríamos viajar en el pasado y dialogar directamente con los autores. Así tendríamos una información mucho más exacta. ¡Excelente idea! ¿Cuándo viajamos? Compañero, hoy mismo. Full immersion begins in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, No. Al llegar, empezaron a buscar a Jung, cuando lo encontraron en el Club Psicológico de Zurich, en donde tuvieron la siguiente conversación. Hola, Jung. Buenas tardes, muchachos. Primero debemos partir que de que hablar del psicoanálisis nos referimos a Freud, pero mi enfoque es psicología analítica. ¿Cómo así, señor Jung? ¿Y qué es eso de psicología analítica? La psicología analítica ofrece un modelo de comprensión de la psique humana por medio de terapia para mejorar la salud mental. Bueno, Jung, ¿y por qué no nos habla un poco de su análisis? Mi análisis es un trabajo con el fin de explorar los contenidos conscientes que surgen por medio de los sueños, generando un diálogo entre el consciente y el inconsciente. Señor Jung, ¿y qué ofrece este análisis? Básicamente es llevar contenidos del inconsciente al consciente. Señor Jung, pero Freud nos habla de estos dos elementos. ¿Qué hace de diferente su enfoque o perspectiva? Yo continúo totalmente de acuerdo con mi colega Freud, del consciente y el inconsciente, pero realizo un amplio análisis para hablar de un inconsciente colectivo. Señor Jung, ahí sí como que me perdí. ¿Qué es eso del inconsciente colectivo? Hijo, Freud nos habla de un inconsciente donde se encuentran esos deseos reprimidos que no parecen inaceptables, claro está, desde una visión sexual. Por mi parte, hablo de un inconsciente colectivo, es una herencia psíquica, en otras palabras, es algo innato del ser humano, como una biblioteca universal, y de esta manera se pueden empezar a hablar de los arquetipos. Don Jung, ¿y qué es eso de los arqueotipos? Son los contenidos del inconsciente colectivo del que les acabé de hablar. Estos también reciben el nombre como mitológicos. Estos actúan como un organizador sobre las cosas o eventos. Básicamente se ve reflejado en el externo cuando nos sentimos atraídos por algo simbólico o algo de marca. Señor Jung, ¿y nos podría hablar de algunos arquetipos? Claro que sí, muchachos, para eso estamos. Algunos de esos arquetipos son: arquetipo materno. Está dirigido a reconocer la maternidad, es un arquetipo que está simbolizado a identificar la madre tierra. Las personas se sienten atraídas por la naturaleza. Otro arquetipo es la persona. Este arquetipo es de generar una buena impresión, básicamente en el individuo quiere satisfacer los roles que la sociedad les exige. Señor Jung, es muy interesante lo que nos define, pero usted también nos habla de introversión y extroversión. ¿Cómo es eso en su teoría? Las personas introvertidas prefieren su mundo interno de pensamientos, sentimientos, sueños y demás. Las personas extrovertidas prefieren el mundo externo de las cosas, las actividades y las personas. A veces estos términos se han confundido con los términos de timidez y sociabilidad. Cabe resaltar que el sujeto introvertido es un poco más maduro que el extrovertido, aunque nuestra cultura valora más al extrovertido. Muchas gracias, señor Jung. Creo que nos ha quedado muy claro a mi compañero y a mí. Señor Jung, su teoría ¿Cuáles son las 4 maneras o funciones de las personas de enfrentar el mundo?
Las primeras son las sensaciones, que como indica la misma palabra suponen la acción de obtener información a través de los significados de los sentidos. Una persona sensible es aquella que dirige su atención a observar, escuchar y conocer el mundo. La segunda es el pensamiento. Supone evaluar de información o las ideas de forma racional o la toma de decisiones a bases de juicios. 2, 1. La tercera es la intuición. Es un modelo de percepción que funciona fuera de los procesos conscientes típicos. Es irracional o perceptiva como la sensación, pero surge de una compleja integración de grandes cantidades de información, pues ver más allá de lo evidente. Y por cuarta está el sentimiento. Es el acto de sentir como el de pensar. Es una cuestión de evaluación de la información. En este caso está dirigido a las consideraciones de las respuestas emocionales en general. Señor Jun, muy interesante todo lo que nos ha dicho. Entonces nosotros podríamos desarrollar las 4 funciones. La mayoría de nosotros solo desarrollamos una o dos de las funciones, pero nuestra meta debería ser desarrollar las 4. Es lo que denomino trascendencia como un ideal. ¡Wow, señor Jung! Sus aportes han sido muy importantes. Tengo para contarle que en el futuro, Catherine Briggs y su hija Isabel Briggs Mayer, basada en los tipos y en las funciones determinadas por usted, crearán un test muy utilizado llamado indicador de tipo Mayer-Briggs. Consiste en un test más o menos de 125 preguntas. Se nos sitúa en uno de los 16 tipos, estableciendo una inclusión definitiva en 2 o 3 tipos. Es un test que abre la personalidad, la exploración. Este test contiene 4 escalas. La primera, extroversión e introversión. La segunda, sensación, intuición. La tercera, pensamiento, sentimiento. Y la cuarta, juicio y percepción. Señor Jun, o sea que podríamos concluir de su teoría que se acoge a una postura esencialmente contraria a la corriente reduccionista. Empieza por los niveles más altos, incluso los espirituales, y deriva los niveles más bajos de la psicología y la filosofía a partir de ellos. Así es. Muchas gracias, muchachos, por sus preguntas. El señor Jung, de salida, encontraron con el médico Albert Adler, con el cual tuvieron una conversación muy parecida a la que tuvieron anteriormente. Estos empezaron a preguntar lo siguiente. Hola, señor Albert. Hola muchachos. Señor Albert, acabamos de hablar con Jun y quisiéramos saber ahora en este caso con usted, ¿cómo es lo de su teoría? Yo en mi teoría defiendo que para entender a las personas debemos hacerlo más como conjuntos unificados en vez de hacerlo considerándolas como una colección de trozos y piezas, y que debemos hacerlo en el contexto de su ambiente, tanto físico como social. Esta postura la llamé holismo. ¡Wow! ¿Qué define Albert Adler como teología? Bueno muchachos, como teología considero la motivación como una cuestión de inclinación y movimiento hacia el futuro, en vez de ser impulsado mecánicamente por el pasado. Somos impulsados hacia nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros ideales. A esto llamé teología. Señor Albert, ¿y qué es eso de ficciones? Son verdades parciales, las utilizamos como si fuesen reales. Señor Albert, ¿usted qué creía sobre el interés social? Yo creo que el interés social no es una cuestión simplemente adquirida o aprendida, es una combinación de ambas, es decir, está basada en una disposición innata, pero debe ser amamantada para que sobreviva. Señor Albert, ¿y cuáles inferioridades postula? Postulo la inferioridad del órgano, la cual no es más de que el hecho de que cada uno de nosotros tiene partes débiles y fuertes con respecto a la anatomía o filosofía. La inferioridad psicológica es la que nos inclinamos a creer que somos peores que otros. Y está la inferioridad natural de los niños, ya que todos tienen una cosa en común, el deseo de crecer, de ser mayores, de ser adultos. Señor Albert, ¿y qué es complejo de inferioridad y complejo de superioridad?
Bueno, muchachos, complejo de inferioridad es sentirse abrumado por las fuerzas de la inferioridad, ya sean fijadas en nuestro cuerpo o a través de la sensación estar en minusvalía con respecto a otros o simplemente presentamos problemas en el crecimiento. Y complejo de superioridad es buscar esconder tu inferioridad a través de pretender ser superior. Wow. ¿Y cuáles son los tipos de neurosis, señor Albert? K34. Se hizo una distinción en 3 tipos de neurosis, basándose en los diferentes niveles de energía, los cuales son el tipo dominante. Estas personas desarrollan una tendencia a ser agresivos y dominantes con los demás. El tipo de erudito. Son sujetos sensibles que han desarrollado una concha a su alrededor, que les protege, pero deben apoyarse en los demás para solventar las dificultades de la vida. Tienen un bajo nivel de energía y por tanto se hacen dependientes de sujetos más fuertes. Y por último encontramos el evitativo. Estos son los que tienen niveles más bajos de energía y solo pueden sobrevivir si evitan lo que es vivir, especialmente a otras personas. Cuando son empujados al límite, tienden a volverse psicóticos y finalmente retrayéndose a su propio mundo interno. ¡Ah! ¡Qué bien! Sí, pero podemos agregar un cuarto tipo socialmente útil. Este sería el de la persona sana, el que tiene tanta energía como interés social. Hay que señalar que si uno carece de energía, realmente no se puede tener interés social, dado que seremos incapaces de no hacer nada por nadie. Señor Albert, ¿y cómo entiende usted la personalidad de la infancia? Muchachos, yo la entiendo como algo establecido desde muy temprana edad. De hecho, el prototipo de su estilo de vida tiende a fijarse alrededor de los 5 años de edad. Es más, para mí hay 3 situaciones infantiles básicas que conducirían en la mayoría de las veces a un estilo de vida fallido. ¿Y cuáles son, señor Albert? La primera es aquella que hemos hablado ya en varias ocasiones, la inferioridad orgánica, así como las enfermedades de la niñez. En palabras mías, los niños con estas deficiencias son niños sobrecargados. Señor Albert, ¿y cuál es la segunda? La segunda es correspondiente al mínimo consentimiento. A través de la acción de los demás, muchos niños son enseñados a que pueden tomar sin nada a cambio. Sus deseos se convierten en órdenes para los demás. ¿Y la tercera? Es la negligencia. Un niño descuidado por sus tutores o víctima de abusos aprende lo que el mimado, aunque de manera bastante más dura y directa. Aprenden sobre la inferioridad, dado que constantemente se les demuestra que no tienen valor alguno. Adoptan el egocentrismo porque son enseñados a no confiar en nadie. Ah, tú hablas de un orden de nacimiento. ¿Cuál es? Sí, claro. El hijo único es más factible que otros a ser consentido, con todas las repercusiones nefastas que hemos discutido. El primer hijo empieza la vida como hijo único, con toda la atención recayendo sobre él. Lástima que cuando las cosas se están haciendo cómodas llega el segundo hijo y lo destrona. Al principio, el primero podría luchar por recobrar su posición. Podría, por ejemplo, empezar a actuar como un bebé. Después de todo, parece que funciona con el bebé comparándose como lo hace, ¿no? Aunque solo encontrará la reticencia y la advertencia de que crezca ya. Algunos se vuelven desobedientes y rebeldes, otros hoscos y retraídos. El segundo hijo está inmerso en una situación muy distinta. Tiene a un primer hermano que sienta los pasos, por lo que tiende a ser muy competitivo y está constantemente intentando sobrepasar al mayor, cosa que con frecuencia logran, pero muchos sienten como si la carrera por el poder nunca se realizará del todo. El último hijo es más dado a ser mimado en las familias con más de uno. Después de todo, es el único que no será destronado. Por lo tanto, estos son los segundos hijos con mayores posibilidades de problemas después del primer hijo. Por otro lado, el menor también puede sentir una importante inferioridad. Por último, los 2 compañeros viajaron al año 1954 a la Universidad de Stanford, donde se encontraba Albert Bandura, enseñando desde hace un año. Allí ambos jóvenes buscaron al que en ese entonces era el profesor. Después de un rato de búsqueda, lo encontraron dictando clase en su salón, por lo que citaron al profesor, el cual les indicó que con gusto los atendería al terminar la clase. Buenas tardes, muchachos. ¿En qué les puedo colaborar? Buenas tardes, profesor Bandura. Soy K32 y mi compañero es B52. Estamos aquí para solicitar su colaboración con respecto a algunas preguntas
que tenemos para usted sobre su teoría de la personalidad. Claro, no hay ningún problema. Responderé sus preguntas en base a mis conocimientos. Muchas gracias, señor Bandura. Bueno, para empezar, nos gustaría saber sobre el determinismo recíproco que usted habló. Para empezar, antes se consideraba que el comportamiento que todos teníamos era a causa de nuestro entorno. Sin embargo, este día me pareció simplemente simple para poder entender y explicar la agresión en adolescentes que llegué a observar. Esto me llevó a añadir un poco más a la fórmula, indicando que el ambiente sí causa nuestro comportamiento, pero que además nuestro comportamiento determina el ambiente del mismo modo. Y esta nueva fórmula es la que me llevó a clasificarlo como determinismo recíproco. Muy interesante su definición sobre este concepto, señor Bandura. Ahora nos podrías definir qué es el aprendizaje por observación o modelado. El modelado es un tipo de aprendizaje que se basa en la imitación de la conducta, ejecutada por un modelo, el cual normalmente es otra persona. Después de realizar ciertas variaciones en este estudio, pude establecer que existen ciertos pasos envueltos en el proceso de modelado. El primer paso sería la motivación, ya que se debe tener una atención pertinente para el aprendizaje. La atención se ve determinada por ciertos factores específicos que pueda tener el modelo, que ayudan a influenciar el aprendizaje como lo es. Si el modelo es colorado y dramático, si es atractivo o prestigioso, o parece particularmente competente. Prestemos más atención, y si el modelo se parece más a nosotros, prestaremos más atención. El segundo sería la retención, que se basa en el proceso por el cual guardamos lo que hemos visto hacer el modelo en forma de imágenes mentales o descripciones verbales. La siguiente sería la reproducción. Consiste en un proceso por el cual reproducimos una conducta en base a un aprendizaje obtenido al observar la acción realizada por un modelo. El último sería la motivación, que son los incentivos o motivos por los cuales producimos las conductas aprendidas del modelo. Hay diferentes tipos de motivación, que son el refuerzo pasado, refuerzo promedio y refuerzo vicario. Por otra parte, están las motivaciones negativas, que nos dan las razones necesarias para no imitar la conducta, las cuales son el castigo pasado, el castigo promedio y por último el castigo vicario. Es más extenso de lo que imaginé. Señor Bandura, por último, nos gustaría saber sobre la autorregulación. Es una pregunta muy interesante. Este consiste en la fórmula en la que controlamos nuestro propio comportamiento y se divide en 3 pasos, los cuales son la autoobservación, el juicio y la autorrespuesta. Listo, señor Bandura. Eso sería todo. Muchas gracias por su colaboración. Con mucho gusto. Fue un gusto poder ayudarles en su adquisición de nuevos conocimientos. Espero que les vaya muy bien. Igualmente, señor Bandura.